Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. Quiero contarles un poco lo que van a escuchar en unos momentos. El invitado es Mateo Folador, un emprendedor empresario, pero de pura sangre. Tiene empresas de creación de contenido, de automatización de procesos recientemente y tuvimos la oportunidad de hablar un poco de toda esa parte emprendedora, de su rol él como empresario, de cómo es esa vuelta y también hemos hablado un poquito de toda su experiencia detrás de estar automatizando y optimizando procesos. Charlamos un poco todo lo que hay detrás, todos esos pormenores, esos errores que se suelen cometer, los aprendizajes, lo que no se puede hacer y en general muchas enseñanzas respecto de una persona que realmente admiro un montón y que sobre todo está generando mucho valor en el segmento de la inteligencia artificial, de su uso y cómo sacarle provecho a este tipo de tecnologías. Entonces, pues los dejo con esta charla que tuvimos con Mateo Folador. Espero que se la disfruten y ya saben que cualquier cosita nos vemos en los comentarios. Chao pues. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. Déjenme decirles que estoy bien contento y bien emocionado y bien feliz de tenerlos y tenerlas por aquí en esta nueva faceta de lo que es y será Charla Legal. Y estoy por aquí para dejarles los típicos mensajitos. El primero es que este espacio debe ser escuchado por mayores de edad y en caso de no serlo, te recomiendo que lo escuches bajo la supervisión de un adulto. Recuerda que todo lo que aquí se dice es responsabilidad de sus autores y no compromete ni al podcast ni a nuestros patrocinadores. También ten presente que en ningún momento buscamos brindar asesoría, por lo cual siempre te recomendamos que si necesitas algún tipo de asistencia legal, la busques. Y por último, todas sus opiniones las pueden dejar en los comentarios, pero siempre les pedimos que sean desde el respeto, estén o no estén de acuerdo con algo que se diga aquí. Nos estamos esforzando bastante en construir una comunidad segura, un espacio donde todos puedan ser escuchados y todas las opiniones se puedan dar a conocer. Pero este es un trabajo que hacemos juntos. Sin más, y los dejo para que se escuchen el episodio de hoy. El día de hoy tengo un invitado que me pareció bastante interesante, de hecho lo vengo siguiendo hace mucho porque no conocía como su trayectoria también como empresario, que estaría como chévere también recorrer un poco como parte de esa historia, pero también algo bien interesante y es cómo viene liderando desde su sector, desde lo que hace, pues un poco como esos temas de transformación, de lograr empresas pues eficientes, que generen ciertas automatizaciones. Pues para mí es un placer tenerlo acá en el espacio de Charla Legal. Él es Mateo Folador. Mateo, bienvenido a Charla Legal, de verdad que para mí es un honor tenerte acá y pues bienvenido. Bueno, Jordan, muchas gracias por la invitación y pues nada, pues aquí para tener una conversación interesante, hablar como de todos los cambios que están sucediendo y pues lo que está pasando hoy en día en el mundo, ¿no? En el podcast tenemos una tradición y es que el invitado se presente un poquito, nos cuente un poquito en qué está, qué hace, quién es, como para De tener una. ese contexto. Entonces, pues, ¿quién es Mateo Folador? Listo, de una, mira, a ver, mi nombre es Mateo Folador, yo soy actualmente el CEO y fundador de una compañía que se llama Hola Amigo. Hola Amigo es una compañía que se dedica a ayudar a las empresas a transformar sus procesos con el uso de inteligencia artificial. Digamos que hoy en día trabajamos mucho inteligencia artificial generativa, pero yo vengo trabajando con inteligencia artificial desde hace más de 7 años. También trabajamos con machine learning, con programación de lenguaje natural. Y hoy lo que hacemos es que nos llaman las compañías y nos dicen, venga, yo tengo este problema, yo quiero solucionarlo. Esa es una de las cosas que hago. Y aparte de eso, soy socio de otra compañía que se llama El Laboratorio. El Laboratorio lo que hace es que es una productora de contenido y a partir de ahí desarrollamos una iniciativa de educación en inteligencia artificial. Pues lo que nos pasó fue que tantas personas nos empezaron a preguntar, venga, ¿yo dónde aprendo de esto? Y hay una cosa que pasa en el mercado que lo que pasa es que en general como que lo que te enseñan en el mercado o es o demasiado básico o se van a las redes neuronales. Entonces la pregunta es como, yo siempre lo digo de una manera y es, bueno, de nada le sirve saber que es una red neuronal, pero sí le sirve ahorrarse 9 horas a la semana. Y bueno, y aparte de eso, llevo montando, esta es la séptima empresa que monto, he trabajado en 18 proyectos, he trabajado con más de 300 compañías a nivel Latinoamérica, ventas en más de 8 países, he levantado capital y nada, y a nivel personal, mano, me encanta meditar, leer, soy literal un nerdo, me encanta aprender cosas nuevas y por eso también de aquí sale esta conversación y por eso me gustan mucho estas conversaciones.
Sí, total, pues ya que tocas un poquito ese tema, no podría desaprovechar pues que te tengo acá y preguntarte un poco cómo es esa experiencia de pues levantar toda esa cantidad de empresas, de irse a buscar capital, de presentar tus ideas al mundo y pues ver qué pasa, qué tal esa experiencia, cómo la podrías definir. Mira, a ver, yo he sido perdón, emprendedor toda la vida, ¿cierto? Literal, he trabajado como consultor, pero hay una cosa que sucede cuando uno es emprendedor. Es que para mí ser emprendedor es solucionar problemas, ¿cierto? O sea, yo no, o sea, los emprendedores que no encuentran un problema que solucionar en general son los emprendedores que se quiebran, ¿cierto? Mm. Yo me he quebrado un montón de veces también. Eh, pero digamos, yo creo que para uno como emprendedor uno tiene que resolver problemas. Y a mí eso, la verdad, es una cosa que me apasiona y esa es la razón por la cual sale mi curiosidad por aprender nuevas cosas todo el tiempo. En esa experiencia yo creo que hay una cosa muy interesante y es que cuando uno está emprendiendo, hay una frase que tiene Mark Cuban que dice que entrepreneurship is the ultimate mental game, es como el top juego mental, porque si ustedes se ponen a pensar y comparan el emprendimiento, eso es como un deporte de alto rendimiento donde no hay un partido que se termine. Entonces, cuando uno está yendo al mercado a mostrar sus ideas, yo creo que una de las cosas más importantes es entender que lo más interesante del emprendimiento no es ni siquiera la meta y tampoco es el proceso, es el personaje en el que uno se convierte. Porque cuando uno, eso es una conversación un poco más filosófica que se sale tanto del lado del emprendimiento, pero al final es como cuando vos vivís basado en valores, siempre estás logrando los objetivos porque estás viviendo basado en valores, ¿sí me entendés? Ujú. Entonces, y eso se conecta con el tema de resolver problemas. Cuando uno está buscando resolver problemas y eso lo haces desde los valores, yo hay en cosas que nunca trabajaría. Yo, por la experiencia que he tenido, aprovecho y comparto esto. He logrado ayudar a personas a crecer 4 millones de seguidores en un año y multiplicar literal los ingresos, pues no en ese caso, pero en otro 5x en 6 meses, 7x en 6 meses, en un año. Y empresas que ya estaban en tamaños medianos. Pero a mí hay cosas donde yo digo, yo creo que uno tiene que tener muy definido como cuáles son los nos que uno no hace, ¿sí me entendés? Entonces, por ejemplo, yo en el caso mío hay cosas en sectores que yo no trabajaría, pues creo que más no es porque esté en desacuerdo, sino es porque no le voy a gastar mi, mi creatividad mental a eso. Entonces, yo creo que lo más, cuando uno está emprendiendo, lo más interesante, a mí hay una frase que yo veo que muchos emprendedores dicen como, uy, qué pereza levantar capital. Y a mí una de las cosas que me parece más interesante, pues no es que me fascine levantar capital, pero yo creo que es al final como la oportunidad de estar contando tu historia y estar contando cómo resolves esto en el mundo y además de eso ver otras perspectivas, porque es que cada vez que uno le dicen no, te están mostrando algo que de pronto no estás viendo. Y pues al final la realidad se compone de lo que vemos nosotros, pero también de lo que ven los demás. Y ahí es donde creo que sí, o sea, al final es como se trata de resolver esos problemas y al final es venir. Esto que estamos creando como contribuye a que el mundo sea un poco mejor. Todo el mundo al final tiene unos talentos. Ese es un poco como la visión de esto. Hay gente que odia levantar capital, hay gente que odia vender. Yo en eso, a mí vender también me parece que es resolver un problema. O sea, yo creo que un vendedor no vende, yo creo que un vendedor lo que hace es que escucha y ve si lo que tiene resuelve el problema. Y la mayoría de las veces es no, y está bien decir, venga, no, esto no es en lo que yo trabajo y ya. Sí, total. Yo siento que ese tema de los nos, pues aparte se descubren pues uno explorando, haciendo ciertas cosas en las cuales uno dice, no volvería a pasar por esto o no haría esto o simplemente no entra dentro de mí. Y creo que también facilita mucho la toma de ciertas decisiones, ¿no? Sobre todo en ese mundo que a veces puede ser como tan de altos y bajos. Hay una cosa que sucede y es que cuando vos decís sí, no estás diciendo sí a una cosa, sino que estás diciendo sí a cientos de cosas que ni siquiera tenés en el mapa. Cuando estás diciendo no, estás siendo muy claro. Entonces yo creo que es mucho, sobre todo, mira, digamos, hay una cosa que sucede en el mundo hoy en día y es que con la inteligencia artificial se abren tantas oportunidades. O sea, entonces yo soy un poquito de estoy más del lado de los positivos de la inteligencia artificial. Pero se abren tantas posibilidades que lo difícil es saber a qué le decís que sí, a qué le decís que no. Ujú. Y al final lo que hace que a vos te vaya bien o mal es a qué le dijiste que no, no propiamente a lo que le dijiste que sí. Claro. Y ahí me gustaría llevar un poco la conversación a ese punto, ¿cómo llegas tú a la inteligencia artificial? ¿Cómo la conocen o cómo te la presentan? Y pues, Ya, qué es como lo que te hizo brillar los ojos? Como decir, oiga, acá hay algo bien interesante.
Mira, nosotros veníamos trabajando anteriormente nosotros utilizamos inteligencia artificial. El primer proyecto que hice con inteligencia artificial fue un proyecto de personalización masiva. Básicamente lo que hacíamos era que tomábamos los, o sea, teníamos una audiencia muy grande de un cliente y estamos hablando que lo que hacíamos era, estamos tratando de descubrir la forma para que lograran más aperturas y les dieran más los correos electrónicos de una base de datos de más o menos 8 millones de usuarios. Y eso lo conectábamos con entender cuáles eran cuáles eran los contenidos que las personas consumían para crear contenidos a la medida para cada persona. Y lo que hacíamos es que literal al día se creaban entre 10.000 a 18.000 boletines diferentes de acuerdo a las preferencias de los usuarios. Eso como que lo hicimos, o lo hicimos con Machine Learning y una combinación con programación de lenguaje natural. Pero pues esa era, digamos, como la inteligencia artificial que solamente podían usar los desarrolladores. Yo vengo trabajando en tecnología 25 años y he tenido compañías de desarrollo de software. Hemos trabajado pues con compañías bastante grandes, desde Microsoft, Nestlé, Siemens, hasta compañías ya pequeñas. Entonces, la inteligencia artificial en general, la primera aproximación sucedió como una solución a un problema que teníamos, ¿cierto? Teníamos un problema que solucionar y ese, por ejemplo, es uno de los grandes retos que hay en el mercado y es que hoy en día la mayoría de la gente es como, yo yo quiero usar inteligencia artificial, ¿sí me Ujú, entiendes? Y es como, ¿y para qué la querés usar? No, no tengo ni idea, pero yo quiero usar inteligencia artificial. Entonces, esa no es la aproximación correcta. Para mí, en general, esto tiene que ser la solución a un problema. Cuando ujú, ya hablamos de inteligencia artificial generativa, ¿qué fue lo que pasó en el mercado? Hoy en día, si vos te pones a hablar con todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero están hablando de inteligencia artificial como tal. Están hablando de inteligencia artificial generativa, que es diferente a la otra. ¿Sí me entendés? O sea, los principios son los mismos, detrás ujú. están las mismas matemáticas, están los mismos algoritmos pues, y matemáticas, etcétera, pero la inteligencia artificial generativa hace parte de un pedacito. Pero ¿cuál es la diferencia que cambia? Que cualquier persona tiene acceso a ella porque puede hablar con ella. ¿Listo? Ujú, Entonces ahí la aproximación hacia la generativa, nosotros tenemos una compañía que montaba chatbots, veníamos viendo esta tecnología hace rato, pero no era tan buena. O sea, los resultados literal no eran tan buenos. Cuando salió ChatGPT 3.5, lo que hay muchas personas que no saben es que cualquier persona podría haber montado ChatGPT porque el API estaba disponible de OpenAI. ujú, Cuando sale, digamos, ya esa versión, veníamos ensayándolo, pero lo veníamos testeando modelos y cuando salió eso fue como, cuando empezamos a ensayar y ver los resultados, fue como, mierda, las posibilidades de esto, si esto evolucionó en los últimos meses así, las posibilidades de esto son brutales. Entonces, a mí, yo me acuerdo que cuando la primera vez que vi, creo que fue GPT 2.0, si no estoy mal. No me acuerdo, una versión anterior o tres, no me acuerdo. No me acuerdo cuáles eran las versiones que tenían, pero me acuerdo que una vez que yo lo probé y cuando lo vi por primera vez que salió y predecía como las siguientes dos palabras, eran como wow, pero pues todavía era muy limitado. Cuando pasa esto, ya empieza a pasar uno como, puta, nosotros veíamos una cantidad de clientes que, pues, o sea, esto empezó como a detonar una cantidad de ideas de problemas que no habíamos podido solucionar porque era muy caro implementarlo para clientes. Y te doy un ejemplo. Nosotros hace 3 años hicimos una cotización para un cliente de un proyecto que valía más o menos $80.000 el setup, el ujú. entrenamiento de inteligencia artificial entre eh, temas de reconocimiento de imágenes más programación de lenguaje natural. Ese mismo proyecto lo implementamos por $4.000 hace un año. Esa es la diferencia de lo que cambia. Entonces esto hizo que cualquiera pueda ir a construir unas cosas que son muy increíbles. La tecnología también está muy sobrevendida, pero como el acercamiento inicial vino desde ahí. Ujú. A eso quería ir un poquito, porque justamente cuando, claro, se entra a un mundo nuevo, no sé si has tenido la misma percepción, como que aparecen gurús por un montón de lados y te empiezan a generar, no sé yo si una burbuja, pero sí siento yo que a veces un poco como de espejitos y que casi que cualquier cosa le dicen que es inteligencia artificial, lo cual, no sé, desde el punto de vista como de consumidor tiene como temas negativos. Pero ya cuando tú tienes que mirar, por ejemplo, lo demás específicamente en ciertos sectores, pues podría llegar a ser un poquito como comprometedor. Eh, este, ¿tú cómo ves ese tema? Tú hablabas ahorita de partir del problema. Muchas veces creo que las personas como que quieren ir rápido a la parte divertida de la IA, que es usarla, pero no se centran en si realmente necesitan IA para eso y ya está.
Mira, es que, a ver, hay como dos temas a ver. Por un lado, toquemos el tema de todos los expertos en inteligencia artificial del mercado. Y es muy interesante porque, mira, yo nunca me he catalogado como un experto en inteligencia artificial, ¿cierto? O sea, y a veces me llaman en conferencias y ponen como experto en inteligencia artificial y yo soy como, o sea, yo soy un emprendedor que usa inteligencia artificial y la aplica para resolver problemas. Ujú, Cuando vos estás hablando de inteligencia artificial generativa, el experto más experto de todos tiene 2 años de experiencia, de pronto pues 2 años y medio, ¿sí me entiendes? ¿Qué sí sucede? Que el gap de conocimiento que hay en el mercado es tan grande que literal una persona que haya aprendido 20 horas a usar inteligencia artificial está muy por delante de la persona que no, ujú, ¿cierto? Entonces, entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar con eso? Obviamente eso empieza a abrir una cantidad de oportunidades de mercado desde posicionarse, desde contar la historia, desde generar audiencia, desde vender cursos, una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Y no solamente eso, de vender también. Otros de los culpables, que inclusive son los creadores de ese hype, son las mismas compañías. O sea, vos ujú. vas y ves, por ejemplo, Copilot lo usas dentro de Excel y es un desastre, ¿cierto? Y entonces sacaron un feature que es clunky, que no funciona tan bien, y pues lo promocionaron como si fuera la gran cosa y pues todo el mundo genera unas expectativas gigantes y pues al final no funciona tan bien. Entonces hay una cosa que sí es verdad. A ver, hay una cantidad de personas que no tienen ni idea y están hablando, o sea, donde inclusive desde principios conceptuales vos lo ves y digamos no sucede. La realidad es que, entonces, esa es una cosa que sí es verdad. Después hay un tema de cómo nos aproximamos y cómo lo usamos. Entonces están los usos individuales, que es cuando yo uso ChatGPT o Claude o Gemini, cualquiera. Y después están los usos corporativos o empresariales, y es cuando yo me conecto a las APIs, armo infraestructuras, armo automatizaciones, armo agentes. Entonces, por ejemplo, ahora todo el mundo habla de agentes y la realidad, yo te lo digo, o sea, yo diría que el 90% de las veces que nosotros hablamos con clientes y lo que quieren hacer, no necesitan un agente. Un agente sale mucho más costoso de implementar y de mantener y tiene otros riesgos. Y también hay otra cosa, y es que la tecnología está muy sobrevendida. ¿A qué me refiero con esto? Mira, lo que nosotros hemos visto, después nosotros llevamos más o menos como 160 implementaciones. Y la verdad es que en Latinoamérica no hay tantas compañías que tengan tantas implementaciones. O sea, yo, yo tengo, por ejemplo, yo el otro día hablaba con una persona que tiene muchas y tiene, perdón, nosotros llevamos 120. Eh, y el otro día hablaba con alguien, ellos tienen como 180 y digamos una cosa que pasa es que la realidad es que, mira, esta tecnología soluciona el 80% de las cosas simples y el 20% de las cosas complejas, ¿cierto? Ujú, ¿Qué son cosas simples? Cosas simples son las cosas donde los patrones son muy fáciles de definir, ¿cierto? Ejemplo, si vos vas a hacer un contrato es muy fácil decir si este contrato está bien hecho o está mal hecho. Si vos vas a responder una llamada de servicio al cliente, es muy fácil saber si donde está hecho o no está hecho. Por el contrario, cuando son cosas complejas, es muy difícil cuando son cosas complejas es donde el patrón es muy difícil de determinar. Entonces, ¿por qué razón, por ejemplo, la inteligencia artificial ha avanzado tanto, por ejemplo, en desarrollo tan rápido? Porque vos puedes hacer pruebas automatizadas y pues la inteligencia artificial va y prueba y testea si eso está bien hecho o no está bien hecho y con eso, entonces, ha avanzado muy rápido. Pero, por ejemplo, y te lo digo, yo soy socio de una compañía que produce guiones para YouTube, por ejemplo, ujú. y estamos y producimos para clientes que son el top 1% del mercado. O sea, yo no te estoy hablando o sea, clientes que están liberando 160 piezas de contenido o al mes o incluso a la semana. Y no hemos logrado que la inteligencia artificial sea capaz de hacer un guión de YouTube, Ujú, pero sí hemos logrado otras cosas. Entonces, ¿por qué razón? Porque la escritura creativa es mucho más difícil vos definir si ese libro o ese texto está bien hecho o está mal hecho. Entonces ahí es donde vienen los críticos de la inteligencia artificial y dicen, no, eso no sirve. Pero pues lo que pasa es que hay una cosa que también, que sí es verdad. Antes hacer un guión nos tomaba 14 horas. Hoy en ujú. día nos toma 4 horas y queda con la misma calidad. Entonces, mira que ves unos incrementos en la productividad gigantes. Yo creo que, a ver, eventualmente la realidad es que la inteligencia artificial, yo creo que va a poder reemplazar la mayoría de los trabajos, perdón, de las tareas y en algunos casos de los flujos de trabajo, pero eso no reemplaza los roles. ¿Sí me entendés? Hoy en día la inteligencia artificial
A ver, si vos vas y le preguntas cualquier cosa a ChatGPT, eso te escupe un montón de información. Eso sea bueno, que eso esté correcto o incorrecto, la inteligencia artificial es solamente una máquina de hacer predicciones, que es un poquito parecido a cómo funcionan los humanos. Pero lo que sí es verdad es que te agiliza mucho tiempo. O sea, yo te lo digo, mira, yo hice el ejercicio de contarme en una semana. Una semana hice lo mismo y cuadré mis tareas muy similares y me ahorré 19 horas a la semana. Ujú. Uno individualmente ahorrarse, eso pues digamos es muy alto. El promedio de ahorro está en 9 horas solamente usando ChatGPT. No estamos hablando ni de agentes ni de nada de eso. Pero ¿qué es lo que sí sucede? En general lo que sucede es como esta tecnología sirve para tantas cosas, vos decís como, puta, ¿por dónde empiezo? Y Ujú. no tenés ni idea. Entonces ahí es donde viene qué es lo que usted quiere lograr. Usted quiere liberar tiempo para estar más tiempo con su familia, entonces busque, haga su inventario de tiempo. Usted quiere hacer más plata, encuentre qué es lo que le hace más plata y cómo usa la inteligencia artificial para multiplicar eso. Pero esto es solamente una herramienta, ¿sí me entendés? O por lo menos esa es mi visión. Pero esa es, digamos, como la perspectiva siempre. La tecnología es solamente la respuesta a un problema, a un objetivo que querés hacer. Entonces Ujú. siempre mi conversación es, o qué te está doliendo o qué quieres hacer que no estás alcanzando a hacer. Y a partir de ahí encontrás, ok, ahí encuentro el problema que quiero resolver. Claro, y yo, por ejemplo, me he enfrentado mucho cuando uno hace ese tipo de preguntas que la respuesta, o sea, nunca se la han hecho, o sea, nunca se han puesto a pensar, venga, yo realmente qué hago, cuáles son los pasos para yo generar esta actividad, no sé, hacer un contrato, qué tengo yo que hacer, yo persona, para que ese contrato esté como tiene que estar y cuando lo tengo que revisar, pues, qué tengo que hacer. Y eso, pues, obviamente, es que expone otro tipo de situaciones que hacen un poco más difícil, o sea, como que al final le botan tantas cosas a la inteligencia artificial que esperan que sea mágica o milagrosa, que tú simplemente con el aplicas y ahí, ¡prum!, ya tus problemas desaparecieron o ya el síntoma no está presente. Y eso también hace parte como de unas expectativas, creo que yo, que son un poquito como complicadas de gestionar, sobre todo en el público consumidor, ¿no? Y que de pronto no tiene como mucha idea, pues, de lo que está ocurriendo y, pues, de lo que hay en el mercado. Y ahí tocaste un punto muy importante. Mira, si vos vas y le preguntas a todas las personas, venga, ¿quiénes usan Excel? Todo el mundo va a levantar la mano, ¿sí o qué? Ujú, ujú, O digamos que de cada 100, 99 te van a levantar la mano. sí. Si vos después les preguntas, ok, ¿cómo usan Excel? La mayoría de la gente lo que va a hacer es que va a decir, ah, yo lo uso para hacer listas, yo lo uso para, en vez de usar una calculadora. Eso es como el 1% de Excel. Lo mismo está sucediendo con la inteligencia artificial. Si vos vas y lo preguntas, de hecho, o sea, te lo digo, o sea, nosotros tenemos encuestas ya, nosotros hemos formado como 1000 personas Ujú, y dentro de esas encuestas nos damos cuenta que solamente el 5% de las personas tienen como un nivel mediano, ¿cierto? Ya después hay unos ahí entre esos que tienen un nivel avanzado, pero la realidad es que o sea, la realidad es que la manera como las personas están usando inteligencia artificial es para reemplazar Google, ¿cierto? Y vos te sentás con alguien y vos lo dijiste muy bien. Mira que si vos te pones a pensar cuando a vos te llega un correo electrónico, vos lo primero que haces primero es detectar la intención, después lo comparas con tu contexto y tus objetivos y a partir de eso generas una respuesta. Eso es un flujo de trabajo y un proceso. ujú. Yo le puedo delegar toda la inteligencia artificial, la respuesta es no. O sea, yo no sé qué va a responder, pero yo le tengo que dar el contexto suficiente para que dé buenas respuestas. Y ahí es donde nos equivocamos. Mira, uno de los retos más grandes que nosotros tenemos con las compañías con las que trabajamos en general es que vamos y los procesos no están tan definidos. Y te estoy hablando de compañías que venden 100 millones de dólares. Ujú. O sea, hay compañías donde nos hemos sentado que venden literal 300 millones de dólares y su sistema de información es Excel y WhatsApp. Y vos vas y ves eso y decís como, pucha, o sea, la infraestructura de información de Latinoamérica es bien compleja, pero pues eso también abre unas oportunidades muy interesantes. Sí, y de hecho creo que eso expone otras cosas que son un poco más trascendentales a la hora de, pues como yo lo he visto, ¿no? Un poco como de implementar cualquier tipo de proceso que traiga consigo una mejora o que sea de innovación, entre comillas. Y es un poco la cultura, ¿no? Lo que hay detrás como las personas que, como esa visión, como, ¿sabes? No sé si tú tengas de Mira, pronto esa misma lectura. totalmente. Mira, de hecho hay una cosa y es que la conversación que yo más tengo con las compañías, y a ver, hablemos de lo que está pasando en el mercado. Ujú, Hoy en día las compañías que más éxito están teniendo usando inteligencia artificial son las compañías que son más grandes. ujú, No porque tengan más acceso, sino porque el liderazgo está más desarrollado. Y eso se conecta con lo que vos acabas de decir. ¿A qué me refiero con esto?
Cuando vos tenés el liderazgo más desarrollado, el liderazgo se apropia de ayudar a que la compañía adopte comportamientos. El uso de inteligencia artificial no es como la adopción de cualquier otro software. Entonces, antes, ¿qué sucedía? Cogían el CEO y decía, vamos a usar SAP. Y al otro día todo el mundo tenía que usar SAP. Entonces, si vos vas y montas un agente que reemplaza un proceso completamente, ahí sí empiezan a usar el agente y listo, ¿sí o qué? Ujú. Pero cuando es un modelo híbrido donde es cambiar la manera como las personas trabajan y es que las personas empiecen a usar inteligencia artificial en su día a día, antes es este concepto de AI first y es yo antes de que voy a empezar a hacer cualquier cosa, voy a hacer un contrato, ok, ¿cómo la inteligencia artificial me ayuda a hacer ese contrato mejor? Me ayuda a que yo tenga menos riesgos, me ayuda a que yo lo pueda hacer más rápido, pero además de eso me ayuda a que la experiencia de mi cliente sea mejor. Cuando vos vas y ves eso que es un uso individual de la persona, lo que termina pasando es que tenés que cambiar un comportamiento y los cambios de comportamiento dependen completamente de la cultura que tengas en la organización. Ujú. Entonces, lo que te termina pasando con esto es que si desde el lado de la cultura no se ha promovido el hecho de experimente, probemos, de que si nos equivocamos, no importa, aprendemos de eso. Esa organización que tenga una cultura así va a ser mucho más difícil que logre adoptar inteligencia artificial. Pues que estás yéndote en cambio de los comportamientos, en cambiar la manera como se hacen las cosas. ¿Cuál es la ventaja? Los que logren hacer eso, solamente en una organización de conocimiento, el promedio de mejora en tiempos, el promedio está más o menos en un 20%. Eso es promedio de benchmark. Si estás hablando de áreas de marketing es mayor. Si Ujú. estás hablando a abogados, derecho es mayor. Si estás hablando contabilidad, administrativo, tesorería es mayor. Ujú. ¿Cierto? Pero el promedio es el 20%, pero esa no es la parte interesante. La parte interesante es que la calidad mejora un 40% y hasta un 45%. Entonces ahí es donde están las oportunidades. Imagínate vos entregar trabajo 40-45% mejor de lo que lo entrega mi competencia. Eso es lo que hace que yo consiga más clientes, escale más, etcétera. Entonces, la cultura completa, o sea, si me preguntas, esto es más un tema de cambios de comportamiento y más de cambio de hábitos de cómo trabajamos. Hay otra segunda parte que es muy importante, es entender procesos y sistemas. Y la tercera parte es una parte que sí, tenés que aprender de cómo funciona la tecnología, prompts, bases de conocimiento, creación de asistentes, Ujú. automatizaciones, agentes. Pero eso como tal, para mí digamos, como es un pedacito más pequeño que el resto de las cosas. Y eso está bien interesante porque fíjate que, bueno, a mí también me encanta, pues, digamos que por mis actividades no es que tenga mucho que automatizar, pero a veces me pongo como a mirar problemas de amigos, colegas, qué sé yo, y pues me divierto como probando cosas. Dentro de esas cosas que uno prueba, pues obviamente uno la caga mucho, ¿no? Entonces, pero pues está chévere porque uno aprende mucho porque pues vuelve y juega, o sea, como que no hay mucho a quien aprender de ciertas cosas y menos cuando uno se mete a explorar sectores que de pronto son más bien como solitarios en cuanto a ese tema como los servicios legales. Pero en tu caso, aprendiendo a hacer todo ese tema y engomado con todo ese tema de las automatizaciones y del uso de inteligencia artificial de una manera pues estratégica, apoyado pues en esa cultura, ¿qué es lo que pronto más has aprendido o que lo que te ha presentado así como una revelación que tú digas, hombre, esto es algo súper valioso? Por ejemplo, te doy un ejemplo, en mi caso ha sido que las personas son el gran parte de que una estrategia de esas funcione. Las personas, cómo lo ven, entender esos miedos y de pronto cómo esa transformación para que se conviertan en aliados, porque también a veces uno encuentra un montón de resistencia. ¿Cómo así que me van a cambiar? ¿Cómo así que tal cosa? Y ahí salen a relucir los miedos. No sé en tu caso qué ha sido. Eh, a ver, mira, yo creo que, a ver, son varias cosas. Mm, Hay una cosa que a mí me ha sorprendido. A ver, si vos te pones a pensar acerca de la inteligencia artificial, si Ujú. todos tenemos acceso a la misma herramienta, porque todos tenemos acceso a ChatGPT, o sea, digamos que es accesible pagar los 20, $100, pues lo que sea en herramientas que inviertas. Lo que es muy interesante de esto es, hay tres cosas que a mí me han sorprendido. Tema número uno, las personas que se resisten a pagar la herramienta porque lo ven simplemente como un gasto y no como literal, como si te contratara 100 asistentes, ¿cierto? O sea, y te estoy diciendo que esto es muchas personas. Yo he tenido conversaciones donde hay personas que me dicen, es que yo para qué lo voy a pagar si la productividad se va para la empresa. Y uno es como, bueno, te volvés mejor profesional, te destacas, te volvés un líder de la organización y tenés un mejor futuro, ¿sí o qué? Ujú. Y hay una realidad, es que yo
Yo nuevamente, yo no creo que la inteligencia artificial reemplace roles porque el rol se sigue teniendo que hacer. Si vos definís en una organización, vos no le pones el nombre, este es Juan Pablo el de ventas, vos dices el director comercial, ¿cierto? Ujú. Lo que va a suceder es que el rol de director comercial, hay una parte que se va a hacer con inteligencia artificial y hay otra parte que se va a hacer por una persona. Hay en roles donde eso va, el cambio va a ser un 80%, ¿cierto? Y eso es verdad. O sea, yo hoy en día ya lo veo. Automatizar el 100% es muy raro. Eso yo te podría que decir que de 100 casos yo te diría que de pronto dos hemos logrado una automatización del 100%. Pero entonces lo que a mí más me ha sorprendido es la resistencia de las personas al cambio. Pero hay un segundo lado y es las personas que por el contrario empezaron a pensar diferente respecto a esta herramienta. ¿Y a qué me refiero con esto? Si todos tenemos acceso a la misma herramienta, lo único que va a cambiar los resultados de cada uno es cómo nosotros pensemos frente a ella, pero además de cómo pensemos frente a ella, los datos que tengamos para enseñarle, ¿cierto? Ujú. Y entonces hace más o menos como 15 días tenía una conversación con una persona pues, que literal eh, está montando compañías AI First. Y está montando 10 compañías AI First. Y la pregunta que ellos se hacen es muy interesante y además que me puso a mí mucho a cuestionarme porque yo le decía a mi equipo que ¿cómo hacemos 10X? Cada uno de ustedes, ¿cómo hace 10X? Y la pregunta que ellos se hacen es ¿cómo hacemos 50X? Entonces, cuando usted hace ese tipo, yo decía, pues claro, ¿y por qué no nos estamos haciendo la pregunta de 50X? Ujú. Entonces, al final, dentro de eso son los marcos mentales que vos usás. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, a mí el otro día yo contaba una historia donde yo decía, es que usted con inteligencia artificial, con un equipo de 7 personas, nosotros hay un caso que encontramos en donde una persona está haciendo el trabajo de 18 personas. Ujú. Eso es excepcional. O sea, eso es lo máximo que nosotros hemos logrado. Yo no he visto ningún caso de 50X, la amiga que te digo no lo ha logrado, pero si vos te lo empezás a preguntar, empezás a buscar cómo. Entonces lo que Claro, empieza claro. a pasar con esto es la multiplicación de tu impacto como individuo. La pregunta es cómo logras que cada persona que tenés en el equipo logre ser 10 veces o hacer 100 veces y lograr hacer lo que uno no alcanza a hacer. Y cuando vos logras eso, pucha, terminas logrando unos resultados excepcionales. En un año logras lo que te hubiera podido tomar 2, 3 años. O sea, yo te lo digo, por ejemplo, nosotros a nivel de contenido, vos que también estás creando media, nosotros ahora el plan que tenemos es cómo llegamos a producir 300 piezas de contenido semanales. Antes hacer eso, y yo te lo digo porque lo hemos hecho para clientes con la otra compañía de la que soy socio, vos para eso necesitabas 15 personas. Ujú. 15 personas, 20 personas. Hoy puedes hacer eso con un equipo más eficiente, pero además de eso, personas muy talentosas que sepan usar esto, que además de eso es más rentable, entonces logras tener un muy buen talento. Entonces crea una sinergia general de todo. Pero mis dos sorpresas han sido las personas que evitan usarlo y las personas que empiezan a ver las dos alternativas de yo cómo hago esto para que esto me logre resultados más excepcionales. Y hay personas que me han dicho, yo tengo personas en mi equipo que me han dicho, yo no quiero aprender a usar inteligencia artificial y personas muy buenas haciendo lo que hacen. Ujú. Mi respuesta siempre ha sido, si tú no aprendes esto, el riesgo que tienes para poder competir en el mundo laboral es muy alto, Sí. ¿cierto? Y hay una tercera cosa con esto que me preguntaste, y es la pérdida del criterio. Te voy a contar una historia que nos pasó. Yo tenía una persona que era muy buena haciendo copies y leímos ChatGPT. Y nosotros tenemos literal, yo a nivel personal me gasto $500 al mes en herramientas de inteligencia artificial para mis Ujú. casos de uso, Ujú. ¿cierto? Y al equipo de nosotros, todos tienen acceso a Gemini y además de eso tenemos 20 y pico de herramientas que pagamos y cada semana testeamos nuevas herramientas, por un lado por lo que enseñamos para el curso, para poder enseñarle a las personas, pero por otro lado para buscar ser más eficientes. Y le entregamos ChatGPT y después de no sé, por ahí 2 meses, los copies que nos empezó a entregar eran pésimos. Ujú. Y es porque le empezó a dar pereza pensar, güey. Ujú. Entonces, eso es el riesgo del que casi nadie habla, pero la realidad es que si nosotros empezamos a perder el criterio, pues, y empezamos a hacer copy-paste, pues apague, pues sí me entendés, pero ahí es donde yo creo que son como las tres cosas que más me han sorprendido pues del uso de AI. No, súper chévere. Y de pronto errores que tú veas, o sea, como, no sé, patrones comunes que puedan, no sé, un error, una cagada, un algo que tú hayas visto en este tipo de Listo. implementaciones que se generen,
No sé, tú ahorita mencionabas algunos, no sé, los datos, ¿dónde tiene los datos el cliente? No están documentados los procesos, no sé, cosas de esas. Mira, a ver, ahí tienes que entender, a ver, digamos, Ujú, a nivel personal cuando lo estás usando, los errores más grandes es uno pensar que eso no sirve para lo que uno hace. ujú, Porque, a ver, por un lado, y puede ser que en el momento donde la probaste la respuesta es sí, sí me entendés. Pero 2 o 3 meses después, yo te lo digo, yo una cosa que, o sea, tengo un cliente que me lleva pagando 6 meses para que experimentemos para lograr hacer algo. Hace 3 semanas logramos hacerlo. ujú, Llevamos 6 meses haciendo ensayos cada vez que, y dijimos, marica, esto todavía no llega allá, y hace literal 3 semanas logramos hacerlo. Entonces, un error número uno es decir, eso a mí no me va a tocar o eso a mí no me aplica. ujú, Error número dos, que es muy común, es creer que yo ya sé usar la tecnología. Si mis resultados no son excepcionales, si yo no me estoy, si usted no se da cuenta que la calidad de sus entregables es mejor y no se está ahorrando de 9 horas a la semana, entonces ahí es donde está. Entonces muchas personas creen que cogen el prompt de redes sociales, y yo no estoy diciendo que sea mal. Yo, por ejemplo, digamos, una de las cosas que menos digo es como lo peor que le pueden a uno es darle un prompt, porque no te están enseñando a pensar con esta herramienta, ¿sí me entendés? ujú, Lo tercero es no tener el framework correcto de ver la tecnología. La forma correcta de ver la tecnología es verla como un empleado, ¿cierto? Y si vos la ves como un empleado, le empezás a hablar diferente. Entonces, eso es desde el lado del uso individual, ¿cierto? Y lo otro es no gastar, bueno, y lo otro por último es no, literal, no mira, vos aprender a usar inteligencia artificial de una forma proficient, es decir, que la usas y generas buenos resultados. ujú, Eso no te hace un top performer en esto, toma 20 horas. ujú, Pero vos invertís 20 horas y literal te vas a ahorrar mínimo 9. ujú. Y las personas no las invierten. O sea, literal, eso es impresionante verlo. Y por otro lado, y te lo digo porque, por ejemplo, digamos, yo lo veo, digamos, nosotros tenemos un curso que damos, se lo damos a nuestro equipo gratis y hay personas que no lo han terminado, ¿cierto? Imagínate. Y entonces ya lo que empezamos es como, pues por ahí yo leí en estos días que la educación es 90% coerción y 10% enseñanza. Pero la otra parte, entonces eso es desde el lado individual, ¿cierto? La otra parte es cuando ya empiezas a hacer agentes, automatizaciones, infraestructuras, que son cosas diferentes. Una claridad, uno no puede armar agentes dentro de ChatGPT. Si les dicen eso, es porque esa persona no sabe mucho de lo que está hablando. Pero la segunda parte es cuando empiezas a armar automatizaciones. Entonces aquí existen, a ver, existen como las cosas típicas de cuando estás implementando una nueva tecnología, y es no tener como a todas las personas montadas. Ujú, Pero yo creo que existen ciertas cosas que son más importantes. A ver, lo primero es vos tenés que identificar cuál es el problema que estás solucionando. Lo segundo, cuando estás pensando en que la organización adopte inteligencia artificial, es identificar los champions, quiénes son esas personas que ya son gomosos, identificarlos y volverlos líderes de la adopción para que le enseñen a otros. Y yo tengo ejemplos de compañías donde a una persona le enseñaron a automatizar en 2 meses y literal al mes siguiente la persona generó un ahorro de 80 millones de pesos al año. ujú, Y no, entonces, después lo otro que hay es no tener los procesos, y no tener los procesos, y después lo otro que hay es no tener los datos. Si vos me preguntás, y yo lo hablaba con Carlos, un amigo que tiene una compañía que implementan estrategias de datos, nosotros eso no lo hacemos. Y literal una cosa que va a pasar es que en los próximos 12 meses van a haber una cantidad de automatizaciones o de agentes que no van a generar buenos resultados, no porque la tecnología esté mal, porque los datos no están organizados. Y por último hay una cosa que yo creo que es súper importante, que eso creo que le falta mucho a las personas, y es ver todo como un sistema. Cuando vos empezar a pensar en términos de sistemas, todo se empieza a conectar, ¿cierto? ujú. Entonces, cuando todo lo ves como un sistema y todo se conecta, ya dejan de ser piezas aisladas y empezás a crear algo que es cohesivo, que tiene un propósito y genera un resultado. Si combinas esas cosas, yo creo que ahí es como los mayores errores que vemos. Ujú, Y bueno, hay otra cosa que también nos pasa, y es como la por expectativa. Mira, hay una cosa que pasa, y es que muchos de las personas que hablan de inteligencia artificial son personas que nunca han hecho ninguna implementación. Entonces son keynote speakers. Para mí siempre existen como dos cosas. Existen las personas que inspiran y las personas que hacen, ¿cierto? Y no significa que el que inspira no está mal. Hay muchos creadores de contenido que inspiran un montón y hablan de casos de uso, pero nunca han implementado absolutamente nada. Entonces hay un caso muy interesante en Estados Unidos, que cogieron la tecnología y la pusieron para grabar las consultas médicas. ujú.
Vos que entonces, claro, eso suena súper bien. 35% de eficiencia en los médicos en la consulta médica. Resulta que el 10% de la información que los médicos dictaban eran alucinaciones. Ujú, Es decir, cosas que se inventaba la inteligencia artificial. Imagínate esto metido en 7 millones de consultas médicas, ¿cierto? ujú, Las posibles demandas que haya cuando algo no salga bien. La consulta claro. médica, para los que no saben, es con lo que el médico se defiende y dice, ves que esto fue lo que yo hice. Pero resulta que tienen el 10% de la información que está ahí está inventada. El problema no es de la tecnología. El problema fue que el personaje que diseñó esa estrategia no consideró los riesgos. Entonces nosotros, por ejemplo, para darte un ejemplo en el caso legal, nosotros tenemos un cliente que es una compañía que le llegaban 400 PQRs diarias. Ujú, Las 400 PQR las tenían que responder abogados. Hoy en día de esas 400, el 80% las responde la inteligencia artificial sin supervisión. Y el 20% la responde la inteligencia artificial, pero el abogado dice, ok, esto está bien o esto está mal, ¿cierto? ujú. Entonces, ¿por qué razón? Porque primero lo que hacemos es una evaluación del riesgo. Cuando haces una evaluación del riesgo, inmediatamente entonces puedes decir, ok, esto está mal o esto está bien, ¿cierto? Entonces es como, esa sería como otra, no considerar los riesgos. Sí, no, total. De hecho, ahorita que hablabas de estas personas que inspiran, pues muchas veces se quedan como con lo fácil y pues obviamente es como un discurso bastante superficial de lo cual está bien porque creo que hay que incentivar el uso de tecnologías, pero también está bueno porque fíjate que tú cómo vas a medir o a gestionar riesgos si no vas y descubres qué es lo que te puede pasar. Y yo siempre digo, Literal. pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Vaya, pruebe en un ambiente seguro y descubra usted todo lo que y anótelo y comience a documentar, listo, tengo estos problemas, me está aprendiendo estas situaciones, ahora pensemos en estrategias para empezar a minimizarlas, que listo, que al 100% va a ser súper difícil, pero ya usted las tiene identificadas y va a ser algo que le va a facilitar la vida y pues si ya usted optimiza, tiene identificado al otro, pues va a trabajar más chévere. Es que mira, en todas las situaciones siempre va a haber riesgos. Al final, vos lo que haces es un trade-off entre cuál es la justa medida entre donde yo corro el riesgo o no. Lo que uno tiene que ser muy consciente es, ok, cuál es la forma de yo mitigar ese riesgo y pues qué responsabilidades tengo si después pueden existir, porque ahí es donde pueden existir una cantidad de, que digamos, a ver, dentro de eso también hay otras cosas que hay que considerar, la ética, la gobernanza de los datos, pues, digamos, mucho más profundas para no meterme tanto en la parte técnica, Ajá. pero la realidad es que si te pones a pensar, mira, hay una cosa que sucedió muy interesante, y es que cuando salió toda la inteligencia artificial, a las áreas a las cuales les pusieron a evaluar esto son al área de tecnología y al área legal. Ujú, Casualmente en el área legal es una de las áreas donde menos adopción hay de inteligencia artificial. Eh, y resulta que las áreas legales y de tecnología pues fueron y evaluaron y al principio cuando esto apenas estaba empezando no había ciertas cosas claras, ¿sí me ujú. entendés? Sí. Entonces se generó como esta duda de si la data, qué pasaba con la data y los riesgos de los datos. Y yo conozco compañías, o sea, hoy en día el banco más grande de Colombia no deja que usen ChatGPT, Ujú, ¿cierto? Literal, eso es la oportunidad para el segundo banco más grande de Colombia de ir y coger y decir, oiga, venga, yo voy a lograr hacer lo mismo, pero mucho más eficiente y voy a proveer un mejor servicio. Obviamente en industrias reguladas uno tiene que ser cuidadoso, pero esos temas ya están, eso ya está solucionado. El problema que hay es que no se está dando la conversación al interior de las organizaciones. Esto es lo que tenemos que hacer, cuál es el camino que damos, cómo le decimos. Mira, una cosa que pasa en las organizaciones es que los empleados no saben si está bien o no usar ChatGPT. ujú. Ni siquiera hablemos de automatizaciones, no saben si esto está bien o no, entonces lo usan al escondido. Entonces es como si fuera como, uy, está bien, entonces, ¿será que estoy haciendo trampa? Y entonces las organizaciones que lo prohíben, lo que termina pasando es que el empleado encuentra la forma de usarlo desde el teléfono. ¿Sí me entendés? Ujú, Y muchas veces lo que termina pasando es que eso termina generando riesgos legales más complejos. Y lo segundo que pasa es que las personas que no la quieren adoptar, básicamente lo que sucede es que juzgan a las que sí la adoptan como mediocres. ujú. Entonces esto es como vos decirle que el del abaco le estuviera diciendo mediocre al que usa Excel, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, cuando vos vas y ves eso, vos te das cuenta que es que esto es un tema de tomar el liderazgo de las organizaciones de cómo hacer esto, porque literal, yo no creo que sea posible que una organización que no use inteligencia artificial tenga la capacidad de tener la misma eficiencia que unas que sí la use. Y ni siquiera te digo en usarla muy bien, te digo, yo te voy a contar un caso de nosotros. Nosotros hoy en día, en ventas, con
4 personas, con 2 personas, perdón, estamos haciendo lo que hacíamos antes con 7. Eh, Los mismos resultados, estamos vendiendo más. Pero no solamente eso, hay en otra empresa que con 15 personas están vendiendo lo mismo que vendían antes con 38. Entonces, cuando vos ves eso, ¿cuáles son las posibilidades de que una compañía compita con la otra bajo esas circunstancias? No tiene ninguna oportunidad. Lo triste de esto es que las que más duro les está dando adoptar inteligencia artificial son las pymes. ujú, ¿Por qué razón? Porque no hay un liderazgo organizado, porque los líderes no se están apropiando de esto y esto es una transformación completa. Pero bueno, pues, o sea, al final yo sí creo, por eso es la razón por la cual yo empecé a producir tanto contenido, es porque en el mercado veía o el extremo de los que solamente inspiraban o los que hacían, pero hablaban demasiado técnico. ujú. Entonces, hace una semana estaba dando una conferencia y salió un man de la conferencia y me dice, venga, es la primera vez que yo veo una conferencia y yo salgo con curiosidad y no con miedo. Ujú, Porque sí, está bien que hablemos de, pero al final esto es, marica, es posiblemente la tecnología. Vos imagínate en el momento cuando vos, revolución industrial, y vos eras el dueño de los establos, ujú, empiezan a salir los carros. Imagínate ujú. el miedo de ese man. Sí, Claro. o que el man decía, uy, no, esto nos va a acabar con el trabajo, esto va a quitar, la gente no va a tener con qué comer. Y obviamente aquí está volviendo a pasar, digamos, algo similar y hay muchas profesiones que van a desaparecer. Eso sí es cierto, pues. O sea, sí hay muchas profesiones que van a desaparecer. Pero la oportunidad de las cosas que se pueden hacer es brutal, ¿sí me Ujú, entendés? Entonces ahí es donde yo sí creo que hay como que dar ese paso adelante y tener la conversación de niños grandes, inclusive con el equipo y decirle, vea, su área es de las áreas que más amenazadas están. Mi recomendación es que aprenda esto, usted debería saber esto y descubramos cómo hacemos esto. Esa es la conversación que yo he tenido con el equipo mío y esa es la conversación que yo recomiendo que deberían tener todas las organizaciones. El problema es que es la conversación que nos está dando. ujú. No, total, total. Y eso pues abre oportunidades, sobre todo en un mundo competitivo, ¿no? Fíjate, no sé si tú le has venido siguiendo mucho la ola al tema de lo que está ocurriendo en Europa, que sacaron una reglamentación que decía, vamos a promover la innovación y no sé qué en estos temas de inteligencia artificial, y lo que terminó pasando fue un escenario bastante restrictivo, startuperos de IA pues yéndose de Europa a lugares donde tuvieran como esa libertad de crear lo que querían crear. Y ahorita, pues, la Unión Europea diciendo: "Venga, vamos a mantener, o sea, no vamos a aplicar esto porque nos estamos dando cuenta de que, eh, el escenario no es tan favorable, sobre todo en un mundo competitivo", ¿no? O sea, si tú tienes la herramienta que puede empezar a generar ese diferencial, pues, no sé qué tan bueno sea que tú lo restrinjas de primerazo si no te has dado la oportunidad de ver si te va a servir o no, ¿no? Y más bien de pronto como empezar a explorar qué le puedes sacar de bueno a eso que te pueda sacar ese potencial, ya hablándolo tú como persona, tú como empresa, tú como país, ¿no? Y no solamente eso, pues ahí tocas un punto, Jordan, muy específico y es cómo regulamos algo Ujú, que no entendemos, ¿sí me entendés? claro. Entonces es como, ¿cuál es el riesgo de tomar esa decisión como país respecto al resto de las cosas? O sea, a ver, de todas maneras también hay unos riesgos gigantes, o sea, esta tecnología, o sea, yo creo que mucha gente no es consciente que literal con 30 segundos de tu voz pueden clonarte la voz y que con un minuto inclusive ya ni siquiera, hoy con una foto podrían perfectamente terminar engañándote en esto o el tema de o sea, hay una cantidad de riesgos que no están tan fáciles de resolver, pero por otro lado, vos saber que eh, pues, si nosotros estamos conectados en esta llamada es porque somos de los privilegiados del mundo, ¿sí? Ok, y si Ujú, ustedes están viendo es porque seguramente la mayoría son de los privilegiados del mundo, pero cuando ustedes se dan cuenta que en Latinoamérica el 30% de las personas vive con menos de $2 diarios, las oportunidades para que estas personas aprendan, se eduquen, tengan la posibilidad. A una persona en Latinoamérica le toma, si no estoy mal, creo que no me acuerdo si son 7, 8 generaciones en salir de la pobreza. O sea, no ujú, en volverse millonario, en salir de la pobreza y pasar a ganarse, creo que es como más de un mínimo. ¿Sí me entendés? ujú. Esto puede solucionar esos problemas, crea otros. Entonces ahí, digamos, sí, yo sí creo que ahí, pues es un nuevo mundo al que nos vamos a enfrentar. Creo que hay que tomar precauciones también, pero también mira, si vos te pones a ver, cuando se habla de inteligencia artificial existen dos extremos. Existe Ujú, el que dice que esto es lo peor que nos va a pasar y que los riesgos son gigantes y el fin de la raza humana. Y existe el otro que dice que se va a cambiar la hambruna, que va a ser, todo el mundo va a poder trabajar
medio día a la semana, que vamos a tener ya se va a acabar la pobreza, etcétera. Seguramente la verdad es entre esos dos puntos, ¿sí me entiendes? La realidad va a estar entre esos dos puntos. Entonces, lo que es muy interesante de esto es uno sí, yo como me adapto y aprendo la tecnología y la uso lo mejor posible, y obviamente cómo tomo las precauciones y cómo yo como usuario, sea que yo sea empleado o sea emprendedor o venga de una organización, aprovecho esto al máximo eh, y le saco provecho dentro de esto. Y al final, o sea, hay unas cosas increíbles que se pueden hacer con esto. Claro, claro, no, de acuerdo, de acuerdo. Mateo, para ir terminando, una última preguntita antes de cerrar. No sé si nos quieras contar un poquito cuál es ese caja de herramientas de inteligencia artificial que son tus favoritas o las que más usas o las que de pronto podrías recomendarle al público que esté escuchando esto. De una. A ver, 95% de las personas, mi recomendación, hay solamente dos herramientas que necesitan, ¿no? Entonces, primero que todo, la forma por la cual a uno le produce como ansiedad todo esto es porque cada semana salen nuevas herramientas, ¿cierto? Entonces, mi recomendación, hay tres que son para mí las principales, que es lo que llamo un GPT, que puede ser o ChatGPT o Claude o Gemini. El preferido mío es Claude. Ese es el favorito mío porque me parece que a nivel de escritura creativa lo hace más humano. Para mí ese es el mejor de todos. Pero Gemini o ChatGPT, yo pago los tres, solamente tienen que pagar uno. Ujú. Y la segunda herramienta, que para mí es la más importante de todas, es Read AI, perdón, un asistente de reuniones. Yo uso Read AI, pero es un asistente que te graba las reuniones. ¿Por qué razón? Porque cada vez que estás en una reunión, puedes después tomar lo que hablaron en esa reunión, extraerlo y con esto ir a hacer una cantidad de cosas, sacar el email de seguimiento, la propuesta, el feedback, eh, el caso de Tareas. negocio, el proyecto, las tareas, etcétera. Entonces, Ujú. esas son las dos más importantes. Y después existen otras que depende de lo que yo vaya a hacer. Hay una herramienta que me parece brutal que se llama Notebook LM. Para mí es una de las herramientas, es una herramienta brutal. Tengo un video en el canal de YouTube que hicimos acerca de esto. Hay otras herramientas como Perplexity para búsqueda que me parecen muy buenas, Storm. Y si yo fuera a escoger, y ya dependiendo de lo que vayan a hacer, si, por ejemplo, digamos, si ya van a producir contenido, entonces ahí ya sí están todas las de video como Kling, Runway, Minimax o Hailuo, VO3 de Google. Me parece que Google ahora tiene una suite brutal de herramientas, pero si me preguntas, serían esas. Tengo un post de LinkedIn donde hablo de las dos herramientas principales que yo hablo, pero principalmente serían esas las herramientas que yo recomendaría. No, buenísimo. Y me gustaría cerrar el episodio con esa parte en la cual dejamos el mensaje para todo el público que nos está escuchando. No sé si tuvieras que dejarles un mensaje a todas estas personas para que se queden con eso y se vayan con eso y de pronto el día de mañana ejecuten alguna acción o se planteen alguna cosa, ¿cuál crees que sería? Miren, para mí lo más importante que yo les diría es el mejor momento para haber aprendido a usar inteligencia artificial fue hace 2 años. El segundo mejor momento es hoy. Y si ustedes aprenden a usar inteligencia artificial, no solamente les cambia su trabajo y sus resultados, sino que literal les cambia la vida. Buenísimo, bastante contundente, ¿no? Como diríamos por ahí, un facto en toda regla. Mateo, antes de irnos, déjanos dónde la gente te puede contactar, escribir, alguna red social, tu canal de YouTube. Miren, estoy en todas las redes sociales, estamos liberando mucho contenido, damos mucho contenido gratuito. Me pueden encontrar como Mateo Folador en LinkedIn, como Mateo Folador en YouTube, en Instagram y en TikTok. Donde más publicamos contenidos es en Instagram y LinkedIn y YouTube. Pero en todas las redes estamos actualizando cada semana. Literal, estamos liberando casi como 70 piezas de contenido a la semana con el objetivo de que aprendan. Y bueno, ahí me pueden contactar. También aprovecho y les cuento, tenemos un programa para uno aprender a usar inteligencia artificial que muchas personas, o sea, esto salió porque muchas personas nos empezaron a preguntar, venga, ¿yo dónde aprendo a hacer esto y dónde aprendo a usarlo? Y además de eso, si ya quieren saber más acerca de lo que hacemos por compañías en www.holamigo.ai. Súper.
Pues Mateo, voy a dejar todo eso en la descripción del episodio, desde donde sea que nos estén viendo o escuchando, ahí va a quedar. Entonces, pues para que puedan llegar a él muy rápido, o a su compañía, o a su curso, o a todos los recursos que están ahí como disponibles. Mateo, agradecerte por tu tiempo, por haber estado acá en Charla Legal. De verdad que para mí ha sido una de las mejores conversaciones que he tenido, sobre todo bien sensatas en materia de adopción de tecnologías, de todo este tipo de reflexiones que uno a veces se hace haciendo, ¿no? Agradecerte por tu tiempo y pues decirte que cuando, si algún momento quieres venir, quieres hablar, contarnos algo, no sé, lo que sea, pues más que bienvenido de regreso. No, Jordan, muchas gracias a ustedes pues, por el espacio, felicitaciones y pues, nada, en lo que pueda ayudar, siempre abierto pues como apoyar. Claro que sí. Pues para mi comunidad, para ir cerrando, nuevamente agradecerles por siempre llegar hasta acá, por llegar hasta el final de este episodio. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Si fue así, pues no duden en compartirlo con sus amigos, sus conocidos, bueno, a quien crea que le pueda servir. Y pues nada, recuerden que todos sus comentarios los leemos, estamos siempre pendientes de todo ese feedback para continuar mejorando pues este producto. Y pues nada, invitarlos para que nos veamos el día lunes, bueno, el siguiente lunes, con un siguiente episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. Chao pues.